Muy buenos días amigos de toda la República Dominicana y el mundo que sintonizan 14 TV desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en todas las plataformas de cable en el país. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Damos inicio a nuestro espacio de geopolítica. Hoy es viernes, 1 de julio del 2022. Así que damos las gracias a Dios Todopoderoso por un día más. También externamos nuestro profundo agradecimiento al colega Nelson Encarnación por la oportunidad que nos brinda de poder conducir y realizar este espacio cada viernes. Faltan 183 días hoy ya para que finalice el 2022. Hay que esperar que finalice el día de hoy también, por supuesto, para contarlo. Y llegue el 2023. Seguimos avanzando. El santoral de hoy se refiere a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que este término de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que acuña la Iglesia Católica desde hace muchos años, se refiere al océano de misericordia que ofreció la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se habla del océano de misericordia, es una comparación al océano de agua que por el pecado llevó a muchos a que Noé hiciera una barca para poder salvar la humanidad y los animales. Eso está en la Biblia y está en la teología de los católicos. Así que también hoy es día de Santa Leonor. No conozco muchas Leonor. Conocí a una profesora que me dio clases cuando apenas cursábamos el cuarto curso. Leonor Sánchez se llamaba. No sé si habrá muerto ni nada, porque hace bastante tiempo. Yo tengo unos añitos bien avanzados. Leonor y le decían Mocha, así que en Barahona. Así que vamos a ver qué tiene la Oficina Nacional de Meteorología para el día de hoy con respecto a las condiciones del tiempo. Se está anunciando una vaguada. De hecho, ya comenzó a llover bastante en el día de ayer y hemos tenido pues aguaceros bastante pronunciados, pero se esperan más sobre todo para hoy viernes, sábado y domingo, según la Oficina Nacional de Meteorología. Estaremos viviendo temperaturas prácticamente algo agradables en el día de hoy, porque van a oscilar de entre los 23 grados mínima hasta los 32, diríamos, pero el calor siempre se hace sentir en esta época del año, como es natural. Y para mañana sábado estaremos viviendo temperaturas de entre 24 a 33, aumentará un grado mucho más en el día de mañana, mientras que el domingo estaremos viviendo temperaturas desde 24 grados Celsius a 29 grados Celsius. Eso es todo lo que tenemos para el informe del tiempo en el día de hoy, para dar inicio a un contenido que tenemos bastante interesante. Hoy tenemos un invitado muy importante para conversar con él con respecto a la política nacional y de todos los temas que sean necesarios, incluso de su propia persona, porque siempre hemos visto a esta persona, y quiero hacer un intro al respecto antes de presentarlo, porque lo vamos a presentar después de la pausa, de que el invitado nuestro, siempre yo hace muchos años, lo he visto vamos a decir, con posibilidades de convertirse en un futuro, y no quisiera que se nos fuera de este país sin que logre ocupar la primera magistratura de nuestro país. No sé si él está en esa tesitura, pero yo lo digo de manera personal, porque es una persona que ha demostrado ser responsable, honesta y sobre todo clara en todos los aspectos políticos en lo que se ha desempeñado hoy en día. Bien, lo primero era que quiero comentar, antes
de ir con nuestro invitado que tenemos el día, tenemos muchas preguntas para él. Quiero comentar con respecto a una visita que estuvimos haciendo en el Instituto Nacional de la Diabetes, en el INDEN, que lo rige un patronato de nuestra República Dominicana. Y diríamos que estuvimos visitando al INDEN y allí varias personas que visitan aquel hospital. Digo varias porque realmente son alrededor, y les voy a decir que diariamente, alrededor de 800 personas y más. Dígase que ese es el promedio diario. 800 personas que padecen de esta enfermedad de la diabetes, entre otras enfermedades que se complican con la diabetes, que visitan el hospital, el Instituto Nacional de la Diabetes, que es el INDEN, el Hospital de la Diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí hay una serie de asientos, como butacas o bancos, como podríamos llamarle, para que las personas se sienten a la espera de su turno, porque imagínense, son 800 y tantas personas que visitan y se le da un número para pasar a hacer consulta con el médico que le corresponde mediante su cita. Entonces, los asientos que hay allí, dígame usted, le voy a decir, son bastante deprimentes en el sentido que en vez de poder hacer que la persona que espera de 4 a 7 horas, que es lo normal, 7 o 8 horas que debe esperar, al menos que usted no llegue y agarre los primeros numeritos, porque a medida que usted llega, va tomando un número ascendente. El 1, si usted tomó el número 200 para allá, porque los que toman los primeros números son las personas que llegan a las 4 de la mañana. Entiéndase eso, a las 4 de la mañana para que usted pueda tomar un número por debajo de los 200. Si usted llegó después de las 8 de la mañana, su número le va a corresponder del 300 hacia arriba. Entonces usted tendrá que esperar aproximadamente como mínimo 4 horas. Va a esperar 5, 6, 7 y hasta 8 horas si es que toma de los últimos números que llegue usted después de las 10 de la mañana a una cita que usted tenga con su médico en dicho instituto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tomamos imágenes, pero no la podemos proyectar porque aquí no apareció la persona a quien enviarle la imagen. No, lamentamos eso y no pudimos enviarlo ayer porque, para colmo, ayer no sé qué le entró al WhatsApp, al internet, porque aquí tú pagas tus servicios y te roban tu dinero. Y yo lo digo claramente, las prestadoras que sirven el internet te están robando constantemente. Porque si te quitan un día entero de servicio que no es posible, no te lo reponen. Tú tienes que hacer una reclamación y firmarla y todo, por un asunto burocrático que Indotel yo creo que tiene que intervenir en eso. Pues bien, para continuar con el tema, aquellos asientos son sumamente incómodos. Aparte de que están todos deteriorados, rotos, porque una persona, sobre todo los diabéticos, que la mayoría tienen sobrepeso, van a ese lugar en busca de salud y salen más enfermos de lo que llegaron. ¿Por qué? Porque el asiento lo destruye, los enferma más, les rompe, si es posible, como se diría en el argot popular, la madre. ¿Por qué? Porque no sirven esos asientos. Sabemos que eso lo dirige un patronato y que debería la dirección de dicho instituto buscar la forma o la manera, porque sabemos que hay instituciones internacionales y nacionales que aportan a dicha institución para mejorar el servicio. El servicio no es malo, el servicio es bueno, pero el servicio de espera es malísimo. Está en detrimento porque los asientos no son cómodos para esperar sentados 3, 4 o 5 horas, como se estipula en la forma mínima de espera de su cita para una consulta en dicho instituto. Hacemos un llamado a la dirección del INDEN e incluso a las instituciones que hacen aportaciones para
el control de la diabetes en la República Dominicana y su medicación y todo por el estilo, que hagan algún aporte importante o interesante. Que eso no se lleva a nada, esos son quizás 800 banquitos que se ponen ahí, o 500, no sé, que hay menos, que se pongan, pero que sean asientos adecuados, que las personas se puedan recostar y descansar, y no que se le dañe su espaldita en la espera de una consulta. Cuando anda en busca de salud, entonces se deteriora más, porque se va a su casa con un tremendo dolor en el cuerpo, en la espalda, y al otro día no se puede ni levantar. Es lamentable, porque es duro estar sentado, parado mucho más, y hasta acostado, que usted se pase del tiempo normal, es duro. Usted no puede pasar más de 8 horas en la cama. Regularmente, si pasa 8 horas, se tiene que mover, levantar y así sucesivamente. Pero ese no es el caso. El caso son los asientos que hay en el Instituto Nacional de la Diabetes, que no son adecuados para que personas mayores de edad y de sobrepeso esperen sentados allí su turno, cuando tienen que durar alrededor de 4, 5 y 6 horas en espera de una consulta. Vamos a aprovechar para hacer nuestro primer cambio publicitario y regresamos en breve con nuestro invitado importante que tenemos aquí en su programa de geopolítica para hoy viernes. Regresamos. Somos la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Nuestra labor es la de contribuir a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados a cargo del Estado, de manera que reciban atención oportuna con equidad, transparencia y eficiencia sin importar su condición, apoyados en un personal comprometido, capacitado y de alta sensibilidad social. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones se preocupa por tu futuro con compromiso social y solidaridad. Para más información entra a www.dgjp.gov.do. Bien, estamos de regreso aquí en su espacio de geopolítica por el canal 14 TV, en todas las plataformas de cable a nivel nacional. Y también estamos a través de Samantha Radio Online, una emisora para el mundo, directo y en vivo, programa que repetimos a las 4 de la tarde. También en nuestras redes sociales y para el mundo por www.14tv.live. Así es. Bien, hablábamos al principio de que tenemos hoy en el contenido de nuestro espacio un invitado muy interesante y diríamos que importante para la República Dominicana, porque es una pasamenta de los líderes que puede tener el país, que muchas veces no destellan así única y exclusivamente como otros, sino que tienen luz propia, se han desempeñado en el ámbito político nacional de una manera pulcra, de una manera sana y honesta. Y para mí es uno de los más pulcros que hemos podido conocer en nuestras redes de políticos que han pasado por los gobiernos de nuestro país. Vamos a recibir en el día de hoy al secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo, que está con nosotros en su espacio de geopolítica, Ignacio Ditren. Bienvenido a Geopolítica, Ignacio. Gracias, Alan, gracias. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien, contento de estar contigo aquí en este programa para conversar sobre cosas interesantes sobre la República Dominicana. Yo, que soy un neófito en la materia, siempre he tenido una gran admiración por tu persona. Gracias. De verdad que sí. Tú sabes que eso suelen personas comunicárselo a uno de manera independiente, y uno como comunicador regularmente también recibe personas que te llaman o te escriben o te ven y te dicen, mira, me encontré con Eduardo Alcántara, un muchacho que cuando yo trabajaba en Fiesta FM de madrugada en el programa Esperando al Amanecer, nosotros preparábamos giras para diferentes pueblos, playas y cosas turísticas del país. Eso era como de chabacanería porque uno estaba bastante joven.
Y me encontré con él ayer y me expresó ese mismo aprecio que tengo, ese mismo admiración que yo expreso por ti en el día de hoy. Así Gracias. que de verdad que me siento muy orgulloso de que estés aquí en mi programa de geopolítica. Gracias. Estamos tan conectados que sin proponérnoslos, tú tienes un saco marrón, yo tengo uno marrón. Tú tienes una camisa amarilla y mi corbata y mi pañuelo son amarillos. Vamos para la orquesta. Veo que estamos conectados. Estamos conectados. Ignacio, siempre quise hacer esa pregunta porque he visto muchas entrevistas que tú has dado en diferentes medios de comunicación, incluso aquí en Geopolítica, con Nelson Encarnación, que tú conoces bien. Hablar de tu trayectoria política, ¿cómo te inmiscuyes en ella y en qué primer partido tú militas políticamente hablando? Mira, formalmente el primer partido que yo milité fue el PLD. Pero cuando era adolescente me involucré en algunas actividades del MPD. Pero Sí. de manera, tenía amigos donde yo vivía que eran militantes del Movimiento Popular Dominicano. Yo llegué a participar en un par de micromítines y cosas así. Pero la intervención de mi padre, que en paz descanse, mi mamá, que también murió, me pegaba mucho. Y entonces, Para corregirte. Sí, para corregirme. Por eso soy el hombre que soy. Ah, Por eso soy el hombre que soy. Y entonces mi papá actúa de manera diferente. Cuando ella le comunicó en lo que yo estaba, mi papá me llama y muy inteligentemente, lejos de pegarme, lo que hizo fue sentarme y me dijo: ven acá, mijo, ¿te gusta la política? Y yo: sí, papá. Y dijo: ¿y tú qué quieres ser? ¿De los que andan corriendo por la calle detrás de otros o que otros corren detrás de ti? Ajá. Digo: no, lo segundo. Dice: bueno, si eso es lo que tú quieres, lo primero que tienes que hacer es fajarte a estudiar. Ahí te cambió El chip. Sí, el chip. Ahí te cambió el chip. Y entonces, nada, cogí una pausa y ya estando en la universidad, Pedro Enrique Jureña, que fue donde estudié primero, después de salir del Colegio Calazán, entonces ya un amigo, bueno, que por cierto después dejó la política, a través de, me hizo llegar el periódico Vanguardia del Pueblo y ingresé en el partido a los 18 años. Siendo ya todavía estaba profesor Estudiando. Juan Bosch. Sí. En el PLD. No, eso, estamos el hablando que duré 43 años en el 43. PLD. 43 años. O sea, que antes estuviste en el MPD. No, pero no fue que estuve, no que perteneció, no que Tú eras como un pero miembro. simpatizante. Exacto, miembro en el PLD. Ahí En el PLD. Sí, ahí fui circulista, de circulista. Ya había que estudiar en el PLD. Claro, de circulista llegué a miembro. Por eso precisamente en el día de ayer, el Día del Maestro y día del 113 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch, yo coloqué un Twitter en la que dije que mis primeros maestros fueron mi padre y mi madre, porque la gente está equivocado. Le dejan a la escuela todo lo que tienen que aprender los muchachos y resulta que la primera enseñanza está en el hogar. Entonces, mi padre y mi madre, que por cierto era maestra, entonces colgué en mi Twitter que agradecía a Dios y a mis padres, que fueron mis primeros maestros. Mis segundos maestros estuvieron en el Colegio Calazán, y mi tercer maestro fue el partido y Juan Bosch. Bien. De Juan Bosch aprendí muchísimas cosas. Como todo el que siguió al profesor Juan Bosch. Y entonces mi Twitter colgaba que entonces agradecía a Juan Bosch que entonces traspasara esa enseñanza a un líder como Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo. Qué bien, qué bien. Mira, tú sabes que tenemos una democracia, relativamente hablando, en nuestro país, que es una realidad, es una de las democracias más definidas que hay en el planeta, en toda Latinoamérica. ¿Cómo? Hay un sistema de partidos. ¿Cómo tú ves ese sistema de partidos en nuestro país? Mira, el sistema de partidos en la República Dominicana es muy fuerte, bastante fuerte. Pero como ocurre... Partido político, por supuesto. ¿verdad? Claro, un sistema de partido político muy fuerte. Pero como todo ocurre en la vida, se van dando relevos. O sea, cada vez que va cambiando cada vez que pasan ciclos,
así mismo van cambiando Van los cambiando. partidos, se van transformando. Fíjate que para los años después de la muerte de Trujillo y los momentos aciagos que vivimos, desde la muerte de Trujillo hasta el 66, pasamos por tener un gobierno efímero como el de Juan Bosch, la Revolución de Abril o la Guerra de Abril, y las elecciones de 1966, que fueron muy traumáticas y que evidentemente tuvieron una injerencia extranjera, y entonces llegamos a la época de Balaguer. Tuvimos los 2 años de Balaguer, fue una democracia imperfecta, cuestionada, pero al fin y al cabo teníamos elecciones cada 3 años, aún con sus travesuras y sus cosas. Ya en el 78, tú sabes que tenemos ahí Partido Revolucionario Dominicano y Partido Reformista, un sistema bipartidista. Ya en el 78 asume, ¿verdad?, el PRD, pero ya se había formado en el 73 el Partido de la Liberación Dominicana, que al participar en esa elección en el 78 obtuvo apenas 18,000 votos, o sea que era prácticamente imperceptible, aunque tenía un liderazgo bastante fuerte como el del profesor Juan Bosch. En el 78, en el 82 llega Jorge Blanco, mantiene el PRD, sigue el bipartidismo. La bipolaridad entre tanto el pero Reformista como el PRD. Pero ya va escalando el PLD, que llega a 180,000 votos en la elección del 82. Pero sacó, ya en el 82, sacó los primeros alcaldes y primeros regidores. O sea que ya tiene participación en el Estado. Ya en el 86, ya la cosa fue diferente, porque ya ahí pasamos a 300,000 y pico de votos y ya se va perfilando, se va rompiendo el bipartidismo. En el 90, la competencia fue entre el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso no significa que el bipartidismo era un sistema político que existía, sino que era que se vislumbraba así porque esa era la percepción de la gente. Habían otros partidos que sí existían. Sí, pero no, lo que pasa es que siempre hay muchos partidos. Son partidos muy pequeños que son imperceptibles y no inciden en el Estado. ¿Cómo defines tú un partido político? Bueno, es una organización de personas que tienen ideas comunes, con fines comunes, ¿entiendes?, para lograr administrar el Estado. Entonces, como te decía, va cambiando. Entonces ya los ciclos, ya tú tenías, por ejemplo, el PRD, el Partido Reformista, pero ya tú ves que el Partido Reformista se va perdiendo en el tiempo, cuando el PLD asume. Y entonces ya... En el 96. En el 96. Entonces ya existe el Partido Reformista todavía porque sacó bastantes votos. Todavía en el 2000 el Partido Reformista saca bastante votos al extremo que por eso salimos del gobierno y vuelve el PRD. Pero ya entre el 2000, 2004 el gobierno del PRD, vuelve el PLD, pero ya el PRD comienza a tambalear. Sigue siendo un partido fuerte, pero tú tienes PLD, Partido Reformista, PRD. Y de ahí en adelante el PRD se va desgastando y va siendo sustituido por el PRM. El PLD gobernó hasta el 2020, pero ya tú ves cómo va desgastándose y va siendo sustituido por la Fuerza del Pueblo. El PRM apenas tiene 8 años de fundado. Exacto. Y la Fuerza del Pueblo apenas tiene 2 años y medio. Y ya se perfila como el partido que definitivamente va a sustituir al PLD. Hay una pregunta que me hace un amigo que nos escribe a través de WhatsApp, y esta pregunta es para ti. ¿Qué diferencia a los partidos políticos de otros actores políticos y sociales como organizaciones, ONG, asociaciones, juntas de vecinos, iglesias o religiones sindicales, etcétera? ¿Cuál es la ¿Cómo tú lo diferencias? Bueno, lo que pasa es que las funciones de un partido político están claramente definidas. Son aspiraciones para dirigir el Estado, desde cualquier estamento o nivel. Por ejemplo, una vez me tocó hacer una presentación en Paraguay a raíz de que se estaba celebrando un congreso de la COPAL, Conferencia de Partidos Políticos de América Latina. Y yo decía, en ese momento, hacía una reflexión, que a veces había una equivocación en los partidos, porque solamente se enfocaban en llegar al gobierno central. Y resulta que la COPAL en ese momento tenía como 76 países, miembros. Y yo le decía, los 76 no van a poder llegar al Estado al mismo tiempo, porque incluso en la COPAL en ese momento pertenecían como 4 o 5 partidos de República Dominicana. Todos no van a tener participación en el gobierno central, más todos sí pudieran tener en el otro estamento de gobierno, que son los gobiernos locales.
En República Dominicana nosotros tenemos dos niveles de gobierno, diferente a Brasil, que tiene el gobierno central, tiene gobiernos regionales o estatales y tiene gobiernos locales. En Estados Unidos tú tienes, por ejemplo, el presidente de la República tiene gobernadores, tiene gobiernos por estados estatales y tienes alcaldías. En España todavía se complica más, son como 4 o 5 niveles de gobierno. Aquí tenemos gobierno central y municipal. Entonces tú tienes en España diferentes niveles de gobierno porque tiene incluso, aparte de eso que estoy mencionando, también tiene comunidades autónomas. Entonces en República Dominicana tú tienes dos niveles de gobierno desde el punto de vista administrativo, el gobierno central y los gobiernos locales. Desde que tú estás dirigiendo en algún ayuntamiento y tú estás participando en el Estado. A diferencia de una ONG que tiene fines sin fines de lucro, tiene que sé yo cuánto. Tú tienes la Junta de Vecinos que lo que hacen es velar por los intereses comunes de la comunidad. En fin, son cosas muy diferentes. Exacto, muy bien. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la importancia que tienen los partidos políticos dominicanos para el sistema del régimen democrático? Según tu percepción. ¿Cuál es? ¿Cuál es la importancia que tienen los partidos políticos para el régimen dominicano, o sea, para dominicanos, para el régimen democrático que nosotros vivimos? Bueno, por un partido político es la garantía de la democracia, porque lo que tienen es que velar porque se cumplan las leyes, la Constitución y las leyes. Por ejemplo, Fuerza del Pueblo, de cara en el año 2019, tuvo una participación ejemplar para preservar la democracia. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos al gobierno de ese momento para evitar que se modificara otra vez la Constitución. Mira, la Constitución es como la espina dorsal de la política de una nación. Entonces, tú no puedes estar constantemente cambiando esa Constitución. Entonces, la Fuerza del Pueblo se convirtió... El presidente Abinader dice que hay que legislar para... ¿cómo se dice? Para encadenar a ese artículo de tener que modificar la Constitución cada vez que se quiera. No, es que la Constitución no se modifica todo el tiempo. Y nosotros vivimos copiando muchísimas cosas de los Estados Unidos. Copiemos eso. Blindar la Constitución, eso decía, eso es lo que viene luchando desde el 2015 Leonel Fernández. Bueno, 2015 no, en el 2010 él propuso y logró establecer una nueva Constitución. Una nueva Constitución que fue discutida y analizada por toda la sociedad, con la participación de toda la sociedad. Se abrieron las puertas para que todo el mundo, porque había que adecuar al Estado a los tiempos modernos, porque los tiempos van corriendo. Y entonces, a veces se van poniendo viejas, pero tú no puedes adecuar la Constitución solamente para cambiar un artículo para permitirte tú reelegirte. Precisamente, el doctor Leonel Fernández, para darle a conocer a la población que no se iba a reelegir y que iba a dar paso a otros aspirantes o candidatos, en ese caso era Danilo Medina, había dicho que se constituía como el vigilante de la Constitución. Claro, y de hecho lo ha demostrado. ¿Cómo lo ha demostrado? Bueno, primero, en el año 98, 99, el presidente Balaguer le pidió a Leonel que se reeligiera y Amable Aristi lo hizo público. Pero la Constitución se lo prohibía. Había que modificar la Constitución. Y él no quiso, no lo hizo. Y no lo hizo. No lo hizo. En el 2011, el PLD, siendo Leonel presidente de la República, tenía 28 senadores y 26 se presentaron. Que pudo haber modificado la Constitución, el artículo 124. Tenía control del Congreso y él tampoco quiso. ¿Entiendes? Entonces, en el 2015, el presidente de turno, en ese momento, Danilo Medina, se propuso modificar la Constitución. Leonel no se opuso porque en ese momento él era el presidente del PLD y el comité político del PLD aprobó que se dieran los pasos para modificar la Constitución. Y se modificó. Él como presidente del partido no podía oponerse porque fue la mayoría de esa cosa que se opuso, que lo aprobó, pero hizo que se aprobaran, que se hicieran unos acuerdos para ponerle candados a la Constitución, que luego no se pusieron. Apoyó al candidato, ganamos las elecciones y entonces nos íbamos de cara al 2020. En el 2019 se proponía modificarla de nuevo y ahí nos enfrentamos y evitamos que se modificara la Constitución.
y lo haremos constantemente. Ahora este presidente quería modificarlo, alegando cosas como, por ejemplo, que formar una justicia independiente, que si cosas barrabasadas, porque la Constitución establece una justicia independiente. Depende del carácter de quien la ejerza. Los partidos políticos que tenemos en nuestro país trabajan mancomunadamente para preservar la paz y la estabilidad del país. ¿Usted lo ve así? Claro. Bueno, mancomunadamente, somos el porque país. Si yo estoy en la oposición o estoy deseando que al que está ahora mismo gobernando le vaya mal o haga un mal gobierno para yo tener el favor del pueblo, ¿tú crees que eso está sucediendo? Claro, nosotros tenemos 56 años consecutivos de democracia permanente sin que se interrumpa la cadena de mando. Solamente en el 94 hubo un acuerdo que le recortaron 2 años al doctor Balaguer, pero se hizo en paz, sin problemas. Así que nosotros tenemos 56 años consecutivos de democracia funcionando. Tenemos una Junta Central Electoral que falló en las pasadas elecciones. Diríamos que falló en cierto sentido porque existieron ciertos errores, incluso en las elecciones municipales. ¿Es confiable la actual Junta Central Electoral para llevar a cabo, organizar unos comicios para el 2024? Bueno, sus acciones hasta ahora demuestran que sí. Incluso las anteriores, como tú dices, se equivocaron. Dios es justiciero, porque incluso el presidente de esa junta anterior quiso ridiculizar al presidente de nuestro partido cuando alegaba que lo que ocurrió en el proceso interno cuando estábamos en el PLD había sido, quisieron imponer un voto automatizado. Nosotros llegamos incluso a publicar en las redes sociales que había leído artículos de Bill Gates que decía que el voto automatizado no era una garantía para unas elecciones pulcras, y quisieron imponerlo como quiera, por encima de las opiniones que habíamos tenido. El tiempo demostró que lo que había ocurrido en las elecciones de octubre del 2019 a lo interno del PLD habían sido fraudulentas, que se habían adoptado algoritmos para alterar los resultados de las elecciones. En el software, o sea, en algoritmos una partitura que se integra. Lo último que hizo el presidente de la Junta de turno de ese momento fue tratar de ridiculizar a Leonel Fernández cuando dijo, oye, esto no es cuestión de algoritmo ni de método de ritmo. Sin embargo, Dios está un justiciero que en febrero le fracasaron las elecciones, enlodándole la cara de que había actuado de manera irresponsable. Luego, ya en estos días, el Tribunal Constitucional falló hablando del voto electrónico, anulando eso, diciendo que era inconstitucional, y lo eliminó. Entonces, el tiempo le dio la razón a Leonel Fernández. Esta Junta, hasta ahora, aunque ha cometido algunos errores, como por ejemplo, cuando declaró, no quería admitir que la Fuerza del Pueblo era un partido mayoritario. Sin embargo, el Tribunal Superior Administrativo demostró que sí era un partido mayoritario. Entonces, ella tiene que seguir adecuando y esperamos que siga actuando en el futuro correctamente. Ahora vamos a hablar de otros temas que tenemos interesantes. Y no vamos a hablar un chin de política. Vamos a hablar un chin de política. Un chin de la Fuerza del Pueblo. Estamos hablando de política. No, pero de la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar de la Fuerza del Pueblo. Pero después que nosotros regresemos del cambio publicitario. Así que ya volvemos. Adelante, estudios. Somos la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Nuestra labor es la de contribuir a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados a cargo del Estado, de manera que reciban atención oportuna con equidad, transparencia y eficiencia sin importar su condición, apoyados en un personal comprometido, capacitado y de alta sensibilidad social. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones se preocupa por tu futuro con compromiso social y solidaridad. Para más información entra a www.dgj.gov.do. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones.
Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. TV, televisión para todos. Bien, ya estamos de regreso en su espacio de geopolítica por el canal 14 TV y en todas las plataformas de cable a nivel nacional y para el mundo a través de Samantha Radio Online, una emisora para el mundo que se repite a las 4 de la tarde y en todas nuestras redes sociales. Estamos conversando con Ignacio Ditren. Queremos preguntarle a Ignacio Ditren cuál es la función que desempeña dentro de la Fuerza del Pueblo y si tienes alguna aspiración. Algo. Bueno, el hombre que no tiene aspiración no debe estar vivo. Políticamente hablando, ¿verdad? Porque yo puedo aspirar hasta tener un carro nuevo. No, pero políticamente igual. Sí. Mi aspiración es realmente colocar a la Fuerza del Pueblo como el primer partido político de República Dominicana. Obvio, aunque la Fuerza del Pueblo todavía no ha pasado por el proceso interno, es obvio que su candidato va a ser Leonel Fernández. ¿Tu cargo es? Y yo soy secretario de Asuntos Municipales. Exacto. De la Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección política. Y yo lo que aspiro es a que Leonel Fernández pueda retornar como presidente de la República. ¿Por qué? Porque lo conozco de cerca, porque sé que en este momento... Pero hay esperanzas. Sí, claro. ¿Esperanza o hay seguridad? No, mira, en la vida no hay nada seguro, pero las probabilidades en política no se improvisan. Es difícil que alguien salte de un escalón de la plataforma, del piso, al 10º escalón. Siempre es, como dirían los norteamericanos, step by step, paso a paso. Paso a paso. Entonces, la Fuerza del Pueblo se ha ido colocando, ya es el principal partido opositor. Hay encuestas que se han hecho que colocan al presidente de la República y al presidente de la Fuerza del Pueblo en un empate técnico prácticamente. Todas las que dan, todas. ¿Y cuáles son esas encuestas que se han hecho? Son encuestas privadas que nos llegan, sí, pero de empresarios. O sea, pero no pagadas por la Fuerza del Pueblo. No, de empresarios. Entonces, son creíbles, ¿verdad? Tienen... Bueno, es que esos empresarios no van a gastar su dinero en balde, porque ellos no son ni de un partido ni de otro. Lo que pasa ellos es que quieren saber cuál es la percepción. Para ver el rumbo que va a llevar el país. Ajá. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el mundo entero está expuesto a cuestiones. Porque Hipólito dijo, todas las encuestas son pagadas. Yo entiendo que es lógico que alguien la paga. Alguien la paga. Pero la seriedad va a depender del objetivo de cada quien. Entonces los empresarios no se van a engañar. Porque ellos lo que quieren es saber hacia dónde van las cosas para saber lo que va a hacer. Y si conviene invertir en este momento o no. Porque dependiendo de quién venga y dice, bueno, sí, este hombre se maneja bien, no, este está raro, este no es tan confiable, no voy a invertir mi dinero. Entonces para eso es que lo hacen. Entonces, en las circunstancias en que está el mundo, y la República Dominicana no escapa a eso, por las cuestiones geopolíticas, por cierto, que se están dando, por la guerra entre Rusia y Occidente, porque la gente habla de la guerra Rusia-Ucrania. Es Rusia y Occidente, porque todo el mundo sabe que Ucrania no está solo, todo el mundo sabe que toda la Unión Europea y los Estados Unidos están apoyando a Ucrania. Y si no han intervenido directamente, o sea... Para evitar una catástrofe. Es una catástrofe. Y estamos expuestos a eso. No sabemos hasta dónde va a podría llegar suceder. Hasta dónde va a llegar. Porque mira, recientemente se ha publicado de que Rusia ya le falta un último bastión por conquistar de Ucrania. Pero sin embargo, o sea, eso significa que la guerra está ya prácticamente definida. Sin embargo, por ejemplo, esta semana estuvo reunido el G7 en España. Sí. Y estaban tratando si aceptaban a Ucrania o no. Incluso el presidente Zelensky se quejaba de que apoyaron la integración de Suecia y Finlandia a la OTAN. A la OTAN. Y la Unión Europea, a la OTAN. Sin embargo, Zelensky se quejaba de que por qué no habían aprobado a Ucrania. Lo que pasa es que la Unión Europea sabe que incorporar a Ucrania en este momento, que a lo que Putin se opone, sería desatar la Tercera Guerra Mundial. Sí. Que de hecho, según el Papa, ya esa guerra comenzó. Hasta dónde va a llegar va a depender
de la prudencia o la imprudencia. No, de ambas partes. se están enviando armas desde Alemania. Estados Unidos ha dicho que ha estado... Estados Unidos también. Ha estado... Te ha te dado recursos. ha dado recursos económicos, sí. Más de 500 millones de dólares. Vamos a ver hasta dónde llega la prudencia del mundo. Sí. Esperemos en Dios, y pienso que todos los cristianos, ojalá, todos los ciudadanos del mundo deben estar implorando a Dios para que ilumine la mente de esas personas que esos líderes que solamente están pensando en sus intereses y no los intereses de Mira, volviendo a las encuestas, diríamos que sobre tu percepción como miembro de la Fuerza del Pueblo, como político, yo sé que tú nunca vas a decir nada a lo contrario, pero Leonel Fernández tiene una tasa de aceptación y una tasa de rechazo. ¿Cuál es más o menos el equilibrio que hay dentro de esos dos puntos? Mira, todo el mundo en la vida tiene rechazo, unos más, otros menos. Es más, el hombre más grande que ha dado la humanidad se llama Jesucristo. ¿Y tiene opositores? No, tuvo opositores no. Que lo antepusieron a un bandido, sí, Barrabás, y prefirieron a Barrabás y mandaron a crucificar a Jesús. Cuando era el Salvador del mundo. Obvio, en este caso, pienso que Leonel no lo van a crucificar, al revés, lo van a llevar al solio presidencial, seguro. Incluso la mejor demostración de eso fue que la Fuerza del Pueblo, con apenas 2 años y meses de fundado, ya llegó a más de 1 millón de miembros. Y el propio presidente del partido, Leonel Fernández, fue a la Junta Central Electoral a entregarle dicho padrón con 1.094.082 miembros. Eso define actualmente entonces tu valoración con respecto a la oposición política. ¿Cuándo? O sea, ¿está por encima la Fuerza del Pueblo que del PRM? Porque diríamos que del viejo partido ya, como suelen ustedes decir, no, yo no lo digo. Fue desplazada. Claro, el mismo Charlie Mariotti dijo hace un par de semanas que el padrón del PLD real andaba entre 400 y 500 mil miembros. Pero Danilo Medina dijo ayer que eran 1.800.000 miembros lo que pasa del PLD. Él lo que quiso fue corregir lo que dijo el secretario general de su partido. Lo que quiere decir que hay contradicciones. O sea, Danilo Medina, lamentablemente, aparte de la mezquindad política que cometió al oponerse rabiosamente a que se diera la voluntad de del pueblo, porque fue abierto el padrón, y todo el mundo sabe quién ganó esas elecciones, y ellos lo distorsionaron con los algoritmos que introdujeron en el voto electrónico. Entonces ahora se está dando cuenta que la Fuerza del Pueblo en poco tiempo lo ha superado. Pero oye lo que va a pasar. Oye lo que va a pasar. La historia registra lo siguiente. En el 94 se da una crisis en República Dominicana. Se da el Pacto por la Democracia, ¿verdad? Y eso hace que le quiten 2 años a Balaguer. Se modifica la Constitución para establecer que para ganar una elección había que sacar el 50+1 y se establece la doble vuelta. Nosotros hemos visto lo que pasa en Centroamérica y Suramérica. Por ejemplo, tenemos el caso de Colombia, que tuvieron hace una semana elecciones, la segunda vuelta. Y tú ves que, por ejemplo, en Honduras ganó recientemente. ¿Qué podría pasar entonces? Entonces, ya en todos esos países es muy frecuente que haya segunda vuelta. En República Dominicana, ¿qué pasó? Se aprobó la segunda vuelta. En el 96 hubo elecciones. Nadie ganó el 50+1. Tuvo que darse la segunda vuelta. Sin embargo, del 96 para acá, ¿cuántas segunda vuelta ha habido? Nunca más. No se dio porque en el 2000 debió haber una segunda vuelta. Sí, pero le faltaba un poquito. Le faltaba un poquito. Y Balaguer, que estaba enojado con el PLD, dijo, no, yo no voy a... había mandado a comer arroz blanco con berenjena. Que no voy a aportar mi sombrero 2 veces. Ahí hay cuestiones históricas que hay que descubrir. Entonces, en este país, la gente no está acostumbrada a eso. Los dominicanos son muy definidos. Cuando los dominicanos ven entre quiénes los dos que hay posibilidades, se inclinan con uno o con otro. La gente le gusta irse por el que va a ganar. Por el que va a ganar. Incluso entonces, lo que significa que la Fuerza del Pueblo sí va a ganar ahora. Bueno, la competencia se va a dar entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. Y lo más seguro es que gane la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque si a menos de 2 años, si este gobierno no ha cumplido 2 años y ya se ha desgastado tanto, y lo que se ve... Ahí va la pregunta, tu valoración al gobierno de Luis Abinader. Bueno, que realmente ha improvisado muchas cosas, lamentablemente.
ha ido decreciendo, hay un disgusto interno en su partido, porque hay muchas personas que no han logrado sus aspiraciones. Los militantes de ese partido ven que las figuras que ha colocado en los puestos principales no son dirigentes de su partido, sino que son personas, empresarios, con una posición errónea, porque los empresarios tienen un rol y los políticos tienen otro. Por eso en las universidades, cuando te enseñan administración, te preguntan qué tú quieres estudiar, administración pública o administración privada, porque no es lo mismo administración pública que administración privada. La administración privada tiene un objetivo y la pública tiene otro. ¿Es una justificación del actual gobierno decir que recibió el país en una pandemia y que también se le agrega la crisis de la guerra Rusia-Ucrania actualmente para buscarle solución a la crisis económica de nuestro país? Todo lo contrario. Eso, cuando hay problemas graves, lo que tú tienes en las manos son oportunidades a demostrar que puedes administrar crisis. Por ejemplo, Leonel Fernández es un experto en crisis. A Leonel Fernández le tocó gobernar en el 96, en el momento en que se estaba dando ya un proceso de globalización en el mundo y nuestro país estaba prácticamente aislado. Y a Leonel Fernández le tocó insertar... Eso es una experiencia ya. Entonces a Leonel Fernández le tocó insertar a la República Dominicana en la esfera global. Sí. Entonces en el 2000 asume el PRD. Todo el mundo sabe las consecuencias económicas de ese gobierno. Lo que estaba pasando en el 2004. No, la historia es nefasta. El desastre que hay. Sí. Y a Leonel le tocó gobernar en esas circunstancias. El dólar estaba alrededor de... ¿Puede Leonel Fernández solucionar la crisis económica en caso de que asuma el poder? Le tocó gobernar en esas circunstancias. Le tocó la crisis del 2007-2008, la crisis económica mundial, y pudo mantener el barco a flota a pesar de las tempestades. Le tocó enfrentar ciclones y pudo enderezar el país. Entonces ya es un hombre que está... Pero a Leonel le indilgaban de que era el presidente de los ciclones. Bueno, pero no, pero eso es cuestión de la naturaleza. Mira, tenemos que ir. Lo importante es, sí, para finalizar, que Leonel encontró en el 2004 una República Dominicana con un PIB de 18.000 millones de dólares y lo dejó en más de 58.000 millones de dólares. Tu mensaje a la militancia de tu partido y al pueblo en términos generales. En primer lugar, a la militancia de mi partido, que sigan trabajando arduamente, que si ya somos más de 1 millón, podemos duplicar esto y que podemos enderezar a esta nación, que los 2 años que nos quedan son muy sombríos y solamente nos queda la esperanza del retorno de Leonel Fernández a la presidencia. Se ha pronosticado que lo que viene no es fácil. No es fácil, así bueno, es. Señores. Pero hay una luz de esperanza que es Leonel Fernández. Gracias, Ignacio, por tu participación. Te esperamos pronto de nuevo para seguir ampliando de estos temas. Gracias, Alan. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos veremos a la próxima semana. Feliz fin de semana. Adiós.